Según un filósofo, Schelling, Dios es el Señor del ser. Y con esto sí está de acuerdo el poeta, aunque no lo diga, ni crea creerlo. Toda poesía no es sino servidumbre, servidumbre a un Señor que está más allá del ser. No es necesario, pues, captar el ser de las cosas, que no hace sino situarnos a mitad de camino y en realidad desviarnos, porque el ser es entidad, peculiaridad, es separación, pero el amor es la nada de la peculiaridad, que no busca lo suyo, y por eso no puede por sí mismo no siendo ser. Dice también Schelling, una cita del filósofo alemán, y este sería el fondo último del saber que comporta toda poesía, y que por eso ha rehuido siempre al ser de las cosas en el sentido de la filosofía, su peculiaridad, su entidad partidista e injusta. El ser sí mismo del hombre que no podrá hallar si no es en olvido de sí. El ser sí mismo del hombre que no podrá hallar si no es en olvido de sí. Olvido de sí que es despertar en lo que nos ha creado, en lo que nos sustenta, en los brazos del sustentador, como dice la tradición musulmana. Hágase en mí conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor, como dice también, y está en relación con ello, con esa disposición, con esa pasividad que es tan importante, que es un valor, un aspecto, una virtud fundamental, un activo imprescindible para comprender la filosofía de María Zambrano. Esto decía la filósofa andaluza en Filosofía y Poesía. Bueno, bienvenidos a este vuestro canal. Voy a seguir compartiendo mis reflexiones personales sobre la obra de María Zambrano, eh, El hombre y lo divino. Pero antes me gustaría compartir, ya que en el vídeo anterior había comparado la universalidad a la que tienden los artistas, los intelectuales, los poetas andaluces, y lo había comparado con esa universalidad estoica, ese sentirse ciudadanos del mundo, que está también muy actual en esta aldea global en la cual vivimos. Y bueno, verdaderamente esta actitud universal pues también es propia del común de los artistas, ¿no? Lo vemos en Oscar Wilde, en Beethoven, no son personas que abanderen tópicos segregantes, ¿no? Tópicos, sino que lo expresan, expresan su patria y su matria, como ahora se dice, se decía madre patria. Decir matria no es más que condensar en una palabra esa expresión, madre patria. Madre en tu día, madre patria y madre revolución, que cantaba Silvio Rodríguez. Pues veis que el concepto de patria no es ajeno a revolución marxista, leninista, no es ajeno a cierto ámbito de la izquierda más radical, ¿no? Bueno, voy a compartir esta lectura para ver qué nos dice esta filosofía que es tan importante, la del estoicismo, para, para el fundamento de la obra de esta gran pensadora andaluza. Estoicismo, doctrina filosófica fundada por Zenón de Citio, no de Elea, como quizá haya dicho yo equivocadamente en algún otro lugar, en algún otro sitio. El Zenón de Elea es de otro sitio, pero este es Zenón de Citio, datada del sitio que le trajo sus padres al mundo. Datada en el periodo helenístico, su nombre deriva de que Zenón instruía a sus discípulos al cobijo de una estoa, pórtico. Quiere decir que ellos preferían estar próximos al pueblo y están en las plazas. Recuerdo ese poema que tanto le gustaba a María Zambrano de Valente, de José Ángel Valente, que se llama justamente La Plaza, porque la plaza está en relación con la comunidad,
con la vida del grupo, con compartir la herencia de nuestros ancestros, que tiene lugar en un espacio público como puede ser la plaza. Su nombre deriva de que Zenón instruía a sus discípulos al cobijo de una estoa, o pórtico. La escuela estoica se divide cronológicamente en 3 etapas: estoicismo antiguo, protagonizado por el ya citado Zenón y sus seguidores, Aristón, Equeos, Cleantes y Crisipo, periodo en que se configuraron las principales doctrinas estoicas sobre lógica y física. La física estoica ya no es muy considerada porque no está a la altura, digamos, de los descubrimientos que se hicieron posteriormente. Pero sí su filosofía, su ética, eso es muy actual verdaderamente. Bueno, este artículo, no lo he dicho, pertenece al diccionario de filosofía de la enciclopedia Larousse. Después está el estoicismo medio del siglo II a.C., representado por Panecio y Posidonio, época que mostró tendencias al sincretismo, incorporación de elementos platónicos, abandono del materialismo, y se preocupó primordialmente de cuestiones éticas. Y finalmente tenemos el estoicismo romano, el nuevo, coincidente con el periodo del imperio, del esplendor del imperio romano, y representado por Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, el emperador. En su última, Epícteto, en contraposición con ello, era esclavo, ¿no? Aunque luego alcanzó el rol de liberto, de ser liberado. Vivió como esclavo, pero en esa época un esclavo podía ser un preceptor de los hijos de algún ciudadano destacado del imperio. Es decir, el esclavo podía ser un señor respetable y respetado. En su última etapa, la escuela estoica, centrada en cuestiones morales y religiosas, alcanzó gran influencia política y social. En general, los estoicos dividieron la filosofía en 3 partes: lógica, física y ética. La primera incluía la lógica formal, la material, teoría del conocimiento, y la semiótica o teoría del signo. Su lógica formal fue muy importante por tratarse de una lógica de proposiciones frente a la lógica de términos aristotélica. Los estoicos fueron los creadores de la primera teoría del signo, semiótica, al distinguir entre significante y significado. La teoría estoica del conocimiento era de carácter empirista. En física desarrollaron una teoría materialista, o mejor, corporeísta y panteísta, de influencia heraclitiana, de Heráclito. Para los estoicos, todo lo existente era un conjunto de cuerpos que formaba un todo conjunto, el cosmos, rodeado de un vacío infinito. A su juicio, los cuerpos estaban hechos de 2 principios inseparables: el pasivo, la materia. Fijaos la relación de pasividad con materia, que en algún lugar relaciona Zambrano con madre, porque efectivamente esa es su etimología. La materia es la madre, la materialidad es la matrialidad. Podemos ver cómo tiene una sonoridad parecida. La materia, por lo tanto, aquí está en relación con la vida verdaderamente, aunque la materia no sea una entidad viva, tal como la percibimos. Pero es aquella disposición a la cual, se refería Schelling, de ser, de trascender eso que llama ser, eh, para, para conectar con la esencia de vida. Ser como una planta, como un árbol que recibe todas las energías del alma de la tierra y igualmente abraza con sus ramas las alturas. Ese es el valor de esa pasividad, que también parece ser que era importante en la filosofía estoica.
A su juicio, los cuerpos estaban hechos de dos principios inseparables, el pasivo, la materia, y el activo, el fuego. El fuego tiene connotaciones masculinas en muchas tradiciones. Ya había hablado de cómo esto se contrapone con otros elementos en donde abundan más en la connotación femenina, como es la tierra y como es el agua. Ambos hacen el barro. Fijaos cuántas veces, ya lo había comentado, cuántas veces se usa el barro. Es muy actual, desgraciadamente, esto en España, como algo que tiene una connotación negativa y no como, a pesar de que dice que hay curas de barro que son buenas para la salud del cuerpo. Somos barro, venimos en muchas tradiciones religiosas, incluso en la cristiana, pues somos forjados, formados de ese barro que ha recibido el aliento de vida del Señor. Este formaba el fuego, el neuma, una sustancia sutil que todo lo penetraba, dando cohesión al conjunto, y que poseía las semillas inteligibles que intervenían en el desarrollo de las cosas. El cosmos estoico estaba rodeado por el fuego puro que al penetrar en la materia formaba las cosas y les daba vida. Era el alma del cosmos, semejante a un gran animal. Animal que viene de ánima, de aquello que está animado. ¿Por qué? Por la fuente de vida, por el espíritu, que está vivo. Eso es un animal. Fijaos que usamos esta expresión como algo ofensivo, animal, como si fuera algo malo ser un animal, ¿no? Es lo mismo que antes comentaba sobre el barro, ¿no? Esa percepción de lo que está vivo como algo negativo, con respecto a lo cual debemos de segregarnos y creamos esas cárceles de asfalto, de hormigón, de luces artificiales en las cuales nos enclaustramos clamando por la muerte. Ahí rige, en esas metrópolis, rige la muerte. Ese es el dios de esas urbes llenas de polución. La vida consistía en un cambio continuo regido por ciclos eternos, cambio continuo regido por ciclos eternos, siempre exactamente iguales, que acabarían con una conflagración universal, por la que se cumpliría una gran purificación, la catarsis que iniciaría de nuevo el ciclo. Según muchas tradiciones, el fin del mundo no es tal fin del mundo como lo entendemos ahora. Hice un vídeo hace muchos años sobre esto. El fin del mundo es el cambio de una etapa, de una era. Y por lo tanto hay una catarsis, hay una regeneración y volvemos a comenzar heredando algo del pasado o tal vez no. Ya ese es otro tema. La Apocalipsis, por lo tanto, que etimológicamente simplemente significa revelación, no es el final para muchas tradiciones religiosas antiguas. Para los mayas, por ejemplo, esto estuvo de moda hace algunos años, cuando se hablaba de que los mayas habían previsto el final del mundo. Para los mayas el fin del mundo era el fin de una etapa, de una era, que precedía a un nuevo comienzo, a un nuevo amanecer en el devenir de los tiempos. Este ciclo estaba regido por el logos o ley cósmica, que determinaba implacablemente el proceso. La ética estoica derivaba de este determinismo cósmico. La ley que regía el universo era el fuego original, inteligente y bondadoso, del que el alma humana poseía una chispa, por lo que la moral del sabio consistía en conformar su alma a este destino providente, aceptando que pasa lo que debe pasar, pues nada escapaba a la providencia del Logos,
y todo cuanto acontecía era racional y justo. Esta convicción deparaba la apatía, donde se trasciende por lo visto el patos, ¿no? Esto es muy controvertido. Verdaderamente la apatía, ya vemos la connotación negativa que tiene esto, ¿no? Hoy en día, el apático es aquel que no está activo, que no es partícipe de la realidad que le rodea. Esta convicción deparaba la apatía, imperturbabilidad. Esto está en relación con la crítica que hacía Henry James, comparando estoicismo con cristianismo. Decía que la moral cristiana, en aspectos que estaban en relación con la estoica, tenía mucho más peso, mucho más fundamento. No se trata de negar el cuerpo, las emociones, eh, para llegar a esa imperturbabilidad que puede estar en relación con el pensamiento que tenía Aristóteles sobre la impasibilidad, del cual ha hablado María Zambrano, y que puede estar en relación con esa mentalidad de controlar las emociones, del sentir, el corazón, como algo negativo que engaña o que simplemente es mentira, y así se van forjando esos sujetos indiferentes, insensibles, que están convencidos de haber llegado a un nivel de progresión humana que no llega la persona sensible, según su punto de vista. Esta convicción deparaba la apatía, imperturbabilidad, la eutimia, alegría serena, y la eudaimonía, felicidad. El deseo de que las cosas sean de otro modo, la pasión obnubila la razón. Otra connotación negativa de pasión, verdaderamente. La pasión está íntimamente ligada a nuestro mundo emocional. La virtud consistía en la eliminación de todas las pasiones, aceptando el orden de la naturaleza. Sin embargo, esta resignación cosmológica no significaba conformismo y pasividad políticas. Los estoicos promovieron reformas sociales de cariz cosmopolita, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Bueno, pues esto es lo que dice este artículo. Voy a seguir compartiendo mis reflexiones, mis notas, mis apuntes personales sobre el hombre y lo divino. Había comentado que lo que no se materializa es que ha sido asumido, libre de su forma, pura inspiración, luz ganada que, inextinguible, seguirá iluminando. La colaboración más estrecha del hombre con los dioses antiguos produce el arte. ¿Qué es el arte? La colaboración más estrecha del hombre con los dioses antiguos, dice María Zambrano. Solo la poesía y más tarde la novela transmiten aquello de la realidad humana que no son meramente hechos históricos. Solamente la poesía y posteriormente la novela. No se puede ser un buen novelista si no se está versado en los recursos poéticos, si no se es verdaderamente poeta, desde mi punto de vista. Pues solo en estos ámbitos de la poesía y de la novela se transmite toda la historia que no ha sido consignada por los historiadores convencionales, generalmente. La no pasividad de la inteligencia, porque leemos libros de historia y podemos leer libros de grandes historiadores y no comprender verdaderamente qué sentían esos antepasados de hace 5, 6, 10 siglos, cómo vivían, cómo se comportaban, cuál era la vida real, emocional y familiar y comunitaria de las personas de esa época. La no pasividad de la inteligencia conduce al alma a la impasibilidad. Vuelve a aparecer este concepto, la impasibilidad, como un tópico que se opone a esa pasividad imprescindible para trascender nuestras limitaciones, para abandonar esa rueda
repetitiva que como un remolino nos mantiene estancados en un mismo lugar, haciendo que todo se repita una y otra vez de manera indefinida. Y por lo tanto la impasibilidad no es una herramienta adecuada para trascender esa rueda repetitiva. La no pasividad de la inteligencia conduce al alma a la impasibilidad. Al no padecer es la insensibilidad lo que aparece, como antes os comentaba. Persona es lo que permanece tras la destrucción de todo. Persona es lo que permanece tras la destrucción de todo. No somos personajes, forjamos personajes movidos por algún elemento que nos impide manifestar lo que verdaderamente somos, personas. Persona y democracia. Sin personas no hay democracia. No es cuestión de un orden, de un sistema, de algo que se construya desde arriba. No, es preciso el fundamento de que la comunidad esté integrada por personas. Y la persona es la que actúa con conciencia en sus relaciones, en su gestión de su mundo emocional, de su propia persona, de su vida comunitaria, el que sabe lo que se hace, aquel al que no se dirige el crucificado cuando dice aquello de perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. La persona sí sabe ya lo que hace y por lo tanto está en disposición de con otras personas forjar una auténtica sociedad democrática. Entonces aquí la democracia no es un orden político, un sistema para María Zambrano, sino una manera de convivir de manera eficiente para la comunidad. Persona es aquello que permanece tras la destrucción de todo, porque ese todo no es más que ilusiones, fantasías, apariencias que eclipsaban lo que verdaderamente forja a esa persona. Toda ruina tiene algo de templo. Emana de ella algo divino que emana de la misma entraña de la vida humana, algo que nace del propio vivir humano, cuando se despliega en toda su plenitud sin que haya venido a posarse como regalo venido de lo alto. Algo ganado por haber apurado la esperanza, algo ganado por haber apurado la esperanza y soportado su fracaso y aun su muerte. La grandeza de las ruinas. En las ruinas, de ahí la importancia del fracaso, porque esto nos está hablando de las personas, no solamente de las ruinas materiales, con esa atracción que verdaderamente tienen los templos que están en ruinas, que puede ser incluso mayor que si permanecieran sin haberse llegado a ese estado de ruinas. Porque en ese estado va a ser imposible que nos engañemos. Aquí vemos como el estado de bienestar, de felicidad mundano puede ser falso porque puede sentirse de tal modo el malhechor, el que se engaña a sí mismo y engaña a sus semejantes, el que va por caminos en los cuales pues agrede que movido por la mentira, movido por la codicia, por la gula, por la lujuria, por la envidia, por la ira. Esa persona puede sentirse feliz, porque a través de esa especulación intelectual a la cual me he estado refiriendo, esa impasibilidad puede hacer a estos monstruos desde mi punto de vista, puesto que ya han trascendido lo que no deben trascender, que es su condición humana. Hay que trabajar sobre ella, no desecharla.
Pues estos que supuestamente han trascendido ese mundo emocional propio de la condición humana, se convierten en sujetos tóxicos. Sin embargo, ellos pueden sentirse felices, realizados, ven que van medrando, ven que como trepas mundanos van llegando a la cumbre, y que su ambición no es siempre satisfecha. Entonces, más le hubiera venido acabar en la ruina, porque en la ruina verdaderamente no te va a ser difícil que te engañes a ti mismo. Va a aceptar la realidad, tienes la capacidad de comprender cuál es lo que es lo verdaderamente valioso en la vida y en tu persona. Todo lo que se alza por la mano del hombre crea un vacío. Todo lo que se alza por la mano del hombre crea un vacío en la plenitud de la naturaleza. Todo lo que se alza por la mano del hombre puede ser de hambre de querer emular a Dios. Eso es lo que hace el hombre cuando erige todo este tipo de construcciones, porque está como combatiendo con la naturaleza, no se reconoce en la naturaleza, en el estado de naturaleza, no se reconoce en ese paraíso esencial, y por lo tanto combate contra él queriendo crear un paraíso artificial, que es la vida urbana, el progreso tecnológico, etcétera, etcétera. Y todo ello crea un vacío en la plenitud de la naturaleza. Es una humillación, una suplantación. De ahí los sacrificios aplacatorios. De ahí la idea de que hay algo que sacrificar para compensar ese desafío que hemos que tenemos con respecto a los mismos dioses. Tenemos que sacrificar algo para compensarlo. De ahí emana la idea de historia sacrificial, que precisa de violencia, de guerra, de humillación, que precisa de que millones y millones de inocentes sean sacrificados para compensar ese desafío que hacemos a la naturaleza o a la fuente de vida. De ahí los sacrificios aplacatorios, porque lo divino y la naturaleza iban de la mano. Lo divino y la naturaleza iban de la mano. La vegetación que crece entre las ruinas, la naturaleza, ya había comentado que no es ese montón de cosas verdes que rodean las ciudades rellenas de animalitos, sino que es un concepto mucho más profundo, algo que según muchos es sinónimo de vida. Según otros, pues encuentran algún tipo de matiz que diferencia una idea de la otra. La vegetación que crece entre las ruinas con ímpetu inigualable es la pacífica revancha de la tierra humillada. En Galicia, en algunos templos donde llueve tanto, donde la naturaleza se expresa con tanta virulencia, podemos ver las iglesias como no pueden controlar la cantidad de vegetación que por las paredes de las iglesias, las paredes exteriores, va creciendo constantemente. La naturaleza siempre se impone, la vegetación siempre se impone. He visto carreteras nacionales que fueron cerradas hace 20 años y casi ya han desaparecido porque la vegetación va haciendo grietas entre el asfalto de la carretera y va sobreponiéndose a ella, y la carretera se va hundiendo, y la naturaleza siempre vence, siempre gana. Y eso nos evoca su victoria, su definitiva victoria. Por lo tanto, deberíamos de estar en sintonía con esa naturaleza que finalmente va a triunfar, para forjar nuestra realidad, para reconocer nuestro rol en el universo, en la vida.
La vegetación que crece entre las ruinas con ímpetu inigualable es la pacífica revancha de la tierra humillada. Lo humano queda aniquilado. Algo suyo al fin es asimilado por la tierra. Algo suyo, algo del hombre tal vez sea asimilado por la tierra. Porque no podemos, a pesar de esa nuestra actitud desafiante con la propia naturaleza, no podemos segregarnos del valor del hecho de la esencia de ser partícipes de ella. Por lo tanto, no podemos estar en contra de ella, solamente nos imaginamos que lo estamos y hemos creado una realidad artificial en el cual estamos convencidos de que verdaderamente estamos confrontados con ella. Y de hecho, ahí vemos como Hegel, Freud y tantos pensadores han dicho que el destino del hombre es combatir la naturaleza. Se percibe la naturaleza, esto está en relación con las emociones, es exactamente lo mismo. Se percibe como un mal que hay que destruir, que hay que combatir, del cual nos tenemos que segregar de la naturaleza o de nuestro mundo emocional, del corazón, del sentimiento, de las pasiones que significan pasar, compadecerse, ese pasar, ese sufrir o alegrarse conjuntamente. Eso es la compasión. Pues por el momento lo dejo aquí. Gracias y ya seguiré compartiendo mis notas sobre el hombre y lo divino de María Zambrano.